¿Sabe cuál es una de las principales riquezas que todos tenemos, pero que muchas veces no nos damos cuenta? Vamos a hablar de eso justamente, pero antes vamos a pedirle a Dios que nos dirija. Señor, oramos a ti pidiéndote tu dirección, pidiendo que sea tu Espíritu el que nos guíe. Y oramos, Señor, para que también podamos aprender y aplicar tu palabra. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Si bien todos contamos con una gran riqueza, muchas veces no nos damos cuenta. Y de lo que quiero hablar es de algo que Dios nos ha dado para administrar. Se trata de el tiempo. Todos nosotros tenemos tiempo. Dios nos ha bendecido con una medida de tiempo diferente a todos. Creo que la manera en la cual medimos nuestra vida es justamente en tiempo. Por eso decimos que alguien tiene 70 años de vida o 50 años de vida, 80 años de vida. Bueno, diferentes cifras, pero justamente medimos la vida por el tiempo que Dios nos permite vivir en esta tierra. Definitivamente, el tiempo es vida. El tiempo es quizá la manera en que Dios nos muestra que podemos vivir. Y entre más podemos vivir, pues más tiempo tenemos. La cosa es que no siempre valoramos el tiempo y a veces desperdiciamos incluso el tiempo, sin darnos cuenta que el tiempo es una riqueza tremenda. De todas las cosas que podemos gastar equivocadamente y quizá nunca recuperar, es el tiempo. Por eso vamos a leer lo que dice Efesios en la carta capítulo 5 y en el versículo 15 y 16. Efesios capítulo 5 versículo 15 dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí la palabra de Dios nos hace una exhortación fuerte y nos está diciendo que tenemos que mirar y tenemos que mirar cuidadosamente algo. Y justamente lo que nos dice o a lo que nos llama a mirar es algo. Y ese algo dice que no solamente debemos mirarlo, sino que también debemos mirarlo ¿cómo? Con diligencia. Mirad pues con diligencia. Tenemos que poner mucha diligencia o mucho énfasis en lo que Él nos está diciendo, en lo que nos dice la palabra que debemos mirar. Pero antes de decirnos qué es eso que debemos mirar, nos dice: mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En el contexto de Efesios capítulo 5, Dios está hablando a la iglesia y también nos habla a nosotros de tener mucho cuidado de cómo andamos en este mundo. En un mundo donde impera la maldad, en un mundo donde hay tantas cosas malas, en un mundo que es gobernado y dirigido por el maligno, nosotros tenemos que marcar la diferencia en cómo andamos. Justamente la palabra andéis o cómo andas se repite varias veces en este capítulo y haciéndonos una referencia o haciéndonos una puntuación en que nosotros debemos andar muy distinto a cómo anda el mundo. Hablamos en otra oportunidad de que la mejor manera para no dejarnos influenciar de este mundo es siendo imitadores de Dios. Pero el Señor continúa en este capítulo llamando nuestra atención y diciéndonos que tenemos que mirar con diligencia cómo es que andamos. Dice, no como necios, porque justamente ese es el común denominador de las personas de este mundo. El mundo, lastimosamente, se dirige de una manera necia. Hay más necedad en esta época que en muchas otras épocas del mundo. Las personas se han apartado de la fe en Dios y muchos están cuestionando, de hecho, la existencia de nuestro Dios. Algunos, profesando ser sabios, se han hecho necios, dice la palabra. Y en esta época sí que estamos viendo eso. Pero el Señor nos dice que debemos mirar cómo aprovechamos el tiempo, es justamente. Pero dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Tenemos que mirar, tenemos que poner nuestra mirada, tenemos que estar revisando prácticamente lo que nos dice con mucha diligencia cómo es que andamos, cómo es que vivimos nuestra vida cristiana. No como necios, sino como sabios. Y en el versículo 16 nos va a dar la clave para no ser esos necios, sino para ser más bien sabios en medio de este mundo en el cual vivimos. Y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lo que tenemos es que aprovechar bien ese tiempo. Quiere decir darle el uso adecuado a nuestro tiempo. La palabra que aparece allí como aprovechar es justamente una palabra que quiere decir dar el uso adecuado, tener o sacar la mejor utilidad de algo. Nosotros
Tenemos que mirar bien, con mucha diligencia, tenemos que revisar cómo es que vivimos, no como necios, no como el mundo lo hace, sino de una manera sabia, con esa sabiduría que Dios nos ha dado. Pero la mejor manera de hacerlo entonces es aprovechando bien el tiempo que Dios nos da. Tenemos que aprovechar, tenemos que usar nuestro tiempo de la manera correcta. Y justamente es algo en lo que quizá muchos de nosotros tenemos problemas. Lastimosamente, a veces no tenemos un buen uso del tiempo. Y dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y los días son malos porque en el contexto nos está diciendo que la gente vive en pecaminosidad, que el mundo es gobernado por Satanás y que todo lo que hay a nuestro alrededor muchas veces es malo. Y en esos malos días o en ese mundo tan malo que hay, estamos nosotros como luminares en este mundo. En los versículos anteriores viene haciendo un énfasis de que nosotros somos la luz del mundo, de que nosotros tenemos que mostrar esa luz y alumbrar entonces en esta vida donde estamos. Pero acá a lo que nos está puntualizando es al uso que le damos a nuestro tiempo, o más bien el uso que le damos al tiempo que Dios nos permite tener. Tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que darle un mejor uso cada vez al tiempo. Tenemos que ser entonces buenos administradores del tiempo que Dios nos da. No sé cuántos años ha vivido usted hasta este momento. Alguno podrá decir 30, otros 40, otros quizá menos y otros más, pero el punto es cómo estamos administrando ese tiempo que Dios nos ha dado y cómo vamos a seguir administrando el tiempo que Dios nos sigue dando. Pues lo que tenemos que hacer es, como nos dice aquí, aprovechando bien ese tiempo. En la carta a Colosenses también nos dice algo muy parecido, pero allí nos dice redimiendo el tiempo, que debemos redimir. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra redimir? La palabra redimir dice rescatar, salvar algo que estaba casi perdido. Y en este mundo sí que se quiere perder el tiempo. Pero nosotros somos llamados entonces a darle un buen uso, a redimir o a usar adecuadamente el tiempo. Creo que uno o un gran enemigo de la manera en que usamos el tiempo debe ser Satanás, ¿sabe? Satanás no quiere que usted y yo usemos adecuadamente el tiempo. Satanás no quiere que usted y yo, como hijos de Dios, tengamos un buen uso de nuestro tiempo, porque Dios en su palabra y en su voluntad, Él nos está diciendo que lo usemos adecuadamente. Y Satanás va a encontrar muchas estrategias para que nosotros usemos mal ese tiempo o no aprovechemos el tiempo. ¿Y qué tal si pensamos en algunas de esas estrategias o esas formas de malgastar el tiempo? ¿Sabe cuál es una de ellas? El desorden. Cuando somos desordenados, cuando no somos personas ordenadas, esto sí que nos hace malgastar el tiempo. Esto sí que es una mala manera de no usar bien el tiempo o de no aprovechar el tiempo. Dios quiere entonces que aprovechemos el tiempo, pero ¿sabe qué pasa? Que el desorden nos lleva a ser malos administradores del tiempo. Cuando somos personas desordenadas, cuando nos gusta vivir en el desorden, cuando no damos un orden a lo que hacemos, entonces después vamos a tener que invertir mucho tiempo o vamos a perder tiempo. Quizá un ejemplo fácil y sencillo es cuando usted no encuentra algo. Usted tiene que salir para una cita, pero no encuentra sus papeles o no encuentra su bolso o no encuentra algo que necesita o no encuentra las llaves de la casa o las llaves de su carro, de su moto y empieza a buscar por todo lado. Esto por el desorden. Y entonces, por estar buscando, ¿sabe qué pasa? Que se nos empieza a hacer tarde. Después de que salimos tarde, salimos a pelear con todo el mundo, salimos a pelear con el tráfico, con los demás carros, con los semáforos, y empezamos a culpar a todo lo que pasa a nuestro alrededor por nuestro desorden. El desorden es un enemigo del tiempo. Necesitamos ser ordenados, necesitamos llevar un orden adecuado porque justamente nos dice que Dios es un Dios de orden y Él nos llama a hacer todas las cosas decentemente y con orden, dice su palabra. Así que necesitamos ser ordenados si queremos aprovechar mejor ese tiempo. ¿Qué tal si mejor dejamos las cosas ordenadas y vivimos en un mejor orden? ¿Y sabe qué? Eso sí que nos ayuda a redimir tiempo. Otro enemigo del buen uso del tiempo es la pereza. La pereza es algo que contamina demasiado al ser humano. La Biblia nos habla bastante en cuanto a la pereza. De hecho, allí en algunos de los proverbios dice que el perezoso cruza sus manos y ve cómo todo cambia a su alrededor y ni siquiera hace nada por eso.
El perezoso no quiere salir a la calle porque dice, ay, afuera está el león, yo mejor me quedo acá. El perezoso siempre va a encontrar una excusa para no aprovechar bien el tiempo. Y la pereza sí que es perjudicial para todo tipo de persona. A veces vemos algunos niños o incluso adolescentes que muestran como esa pereza o ese desánimo para hacer las cosas. Pero bien, si bien esto es algo ocasional, lo que nos habla y lo que nos dice es no debemos permanecer nosotros en pereza. Justamente el versículo anterior del que leímos ahí en Efesios dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sabe que necesitamos despertar de a veces esa pereza en la que andamos? A veces queremos estar solamente sentados, acostados, y es normal que muchos de nosotros en algún día querramos tener un buen descanso, y creo que eso es bueno, pero el problema es que querramos estar viviendo en pereza, que nos dé pereza realizar las cosas que debemos hacer, y por no realizarlas o por estar en esa pereza, dejamos de aprovechar bien ese tiempo. Decía alguien, o me decía alguien cuando yo era pequeño, uno se puede quedar quieto, acostado, sentado, pero el tiempo no. El tiempo sigue andando y sigue pasando. Así que la pereza es muy perjudicial para aprovechar bien el tiempo. Otro factor o otro enemigo, que la verdad es un enemigo de la buena administración del tiempo, es la falta de planeación. ¿Sabe que nosotros no somos de mucha planeación? A veces, seguramente por cultura o qué sé yo, a veces no somos de planear mucho las cosas, pero la planeación es necesaria. Nosotros debemos planear, debemos programarnos para hacer cosas más adelante. Eso es parte de la buena administración. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo que quién va a construir una torre si antes no se sienta y calcula los gastos. Eso es planeación, es calcular. Y cuando hablamos de tiempo, también necesitamos calcular, también necesitamos hacer un uso adecuado y planear bien cómo es que vamos a usar el tiempo. Creo que todos deberíamos hacer o tener un cronograma. Un cronograma quizá en un calendario, en nuestro cuarto o en algún lado donde podamos anotar, donde debemos anotar las tareas principales que tenemos que ir haciendo en la semana, donde debemos anotar las cosas que debemos hacer, las citas o quizás responsabilidades. Un planeador. Esto nos ayuda muchísimo porque así entonces nosotros podemos darle un uso adecuado al tiempo. Pero ¿qué pasa si no hacemos una planeación? De repente nos llegan las obligaciones y nos coge de improviso y tendremos entonces que estar improvisando y perdiendo tiempo. Así que la planeación es una buena manera de redimir el tiempo. Finalmente, otro enemigo de la buena administración del tiempo es la impuntualidad. La impuntualidad sí que se ha vuelto una costumbre y a veces somos impuntuales simplemente porque queremos serlo. Ya nos acostumbramos a no llegar temprano a ningún lado, ya nos acostumbramos a llegar tarde y ya como que culturalmente nos da lo mismo si llegamos tarde o llegamos temprano. Y sabe que la impuntualidad es algo malo, es algo negativo. Nosotros debemos tratar en todo lo que podamos ser puntuales, tratar de llegar siempre puntualmente. Principalmente o esencialmente, la impuntualidad es una falta de respeto contra las otras personas, pero además es una manera de vivir desordenadamente y de no aprovechar bien el tiempo. Debemos más bien ser puntuales y llegar siempre a tiempo a todo lugar. Justamente pensaba en algo y decía, ¿qué tal cuando estábamos reuniéndonos en la iglesia? Y a veces llegamos tarde hasta la propia iglesia, a la propia reunión que hacemos para el Señor. Debemos ser puntuales porque la impuntualidad es un enemigo del buen uso del tiempo. Y para terminar, déjeme decirle uno más. ¿Sabe cuál? El aplazamiento o el postergar las cosas. A veces somos de los que nos gusta postergar y dejar para mañana. Mañana lo hago, mañana sí empiezo. Y esa palabra a veces está muy común en muchos de nosotros. ¿Sabe que esa es una de las palabras de todo el que quiere bajar de peso? Mañana empiezo la dieta, desde la otra semana. Y así somos para muchas cosas. Postergamos, aplazamos, dejamos para otro día, porque no aprovechamos el tiempo actual, sino que estamos aplazando y aplazando y postergando. Dice un refrán popular, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero la Biblia y la palabra de Dios nos dicen claramente, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad pues entonces con mucha diligencia cómo es que estamos usando el tiempo. Y tenemos que hacer un buen uso del tiempo. Y empezar a hacer las cosas que tenemos que hacer hoy, hagámoslas hoy. Mañana tendremos unas nuevas tareas y responsabilidades y si no hacemos se nos acumularán y entonces estaremos en un desorden y perderemos mucho más tiempo. En medio de este mundo tan caótico y lleno de maldad,
Dios quiere que resplandezcamos en un buen uso del tiempo. Que Dios nos ayude a usar bien el tiempo y así a redimirlo de la manera que Dios quiere. Así que démosle la gloria al Señor y pidámosle que nos ayude porque es con su ayuda que podremos lograrlo. Padre, gracias porque tú nos has bendecido, nos has dado la vida, nos has dado los años que tenemos y nos sigues dando cada día, Señor, el tiempo necesario, el tiempo que necesitamos para las tareas que tenemos que desarrollar, para los trabajos, ministerios, para nuestro hogar, nuestra familia. Gracias, Dios, porque tú nos has bendecido con este tiempo que podemos usar. Gracias, Señor, porque tú nos animas y nos exhortas a ser buenos administradores del tiempo. Ayúdanos a mirar con diligencia cómo es que lo usamos, que no seamos necios sino sabios en la manera de administrar el tiempo. Y ayúdanos, Señor, porque lo podremos hacer solo con tu Espíritu Santo y con el poder de tu fuerza. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.